y cómo es que, o sea, se ocasionan los síntomas o cómo es que hay depósito, eso todavía no es la parte más cabrona. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué pasa cuando yo tengo depósito o algo que es extraño en mi cuerpo? Ajá, pues llega algo, literalmente, o sea, la respuesta inflamatoria, a ver cuál es el pedo. O sea, en pocas palabras, como ya tengo depósito de, o sea, cristales en mis articulaciones, sobre todo, por ejemplo, en manos y pies, les digo que la más característica es en el dedo gordo del pie. Aquí, por ejemplo, ya que tengo los cristales, estos van a continuar el proceso de precipitación. Y precipitación no es más que formación de pequeños cristales más. Porque los cristales, o sea, no se forman en un día. Es un proceso, o sea, de precipitación, pérdida de la solubilidad, entre otros, para formar este producto. Después de que este producto se activa, se sintetiza o se deposita en articulaciones, llegan o se activa lo que es la respuesta inflamatoria a partir de dos vías. Tanto los macrófagos como la participación del sistema de complemento va a condicionar lo que es la fagocitosis. Y eso de fagocitosis, una vez que los fagocita, va a generar la liberación de distintas citocinas, por ejemplo interleucina 1, 6, y eso va a generar pues la atracción de más fagocitos, ¿no? En este caso los neutrófilos. Los neutrófilos después van a ayudar a los macrófagos y al complemento para seguir fagocitando los cristales. Sin embargo, los neutrófilos pues no tienen la capacidad, o sea, tan cabrona como los macrófagos, de seguir fagocitando, lo que ocasiona precisamente un periodo de lisis de los neutrófilos. Los neutrófilos se mueren y eso genera la liberación de los cristales. Se liberan más cristales y pues los cristales y la muerte de los neutrófilos conlleva la expresión de radicales libres, estrés oxidativo, leucotrienos y prostaglandinas. ¿Qué hacen cada uno de estos? Generan más inflamación, ¿no? Después de que estos se activan, por ejemplo, también se liberan lo que son proteasas, y las proteasas pues generan lesión e inflamación del tejido. Después de esta elevación, como persiste y se vuelve crónica, así lo podemos ver ya de manera, o a manera de manifestación clínica, pues, o sea, como algo que se le conoce como tofos. Aunque la gota tiene distintas fases, tofos ya es la última de las fases de este depósito de cristales. Entonces, en conclusión, una vez que tenemos bastantes depósitos de urato monosódico, se siguen precipitando cristales, se activa la respuesta inmune, eso genera radicales libres, estrés oxidativo y mediadores de inflamación que van a ocasionar pues, lesión e inflamación de la articulación y del tejido adyacente, que repito, o sea, en las etapas crónicas genera tofos, que es el hallazgo más característico de la gota. Bueno, aquí lo estamos viendo del libro de Pato. Es así como se ocasiona todo esto allá. ¿Sí se entiende? Muy bien. Bueno. Ay, ¿qué vas a decir? Ajá. Ok. Ah, Bueno, después de eso, por ejemplo, aquí en pantalla ya vemos los signos y síntomas específicos o generales de la artritis gotosa. Sobre todo hay algo que se conoce como podagra de metatarso falángico, que es básicamente esto, vaya. O sea, los tofos ya en su máxima expresión. Y les digo que los síntomas predominan por el descenso de la temperatura, porque eso precipita aún más la cristalización, precipitación y todo eso de más formación de microcristales, pues. ¿Podagra y tofo es lo mismo? No. Eso se refiere más al método. Ajá. ¿Qué era método? El tofo ya es la última de las partes. Podagra, no me acuerdo realmente del significado específico, sí te miento. Pero podemos investigarlo, porque el tofo ya es la última de las partes. Sí te miento, no sé. Está bien, está bien. Cállate ya. Qué paranoico estaba.
bonito, pero no me acuerdo qué es el nombre. Es tan bonito, no quiero saber. Pero me acuerdo que me desperté sonriendo. Yo me quiero traer. No, podagra es un ataque agudo de gota. O sea, es decir, ante qué estímulos se intensifica. Mientras que ya el tofo, ahora sí es la expresión crónica de la enfermedad, como las últimas fases que vamos a ver aquí. Entonces, se agudizan los síntomas en la noche, precisamente en estas partes, por el descenso de la temperatura, que era a lo que me refería. Pero los voy a explicar. Hay otras manifestaciones clínicas y, bueno, antes tenemos que tener en cuenta que la gota se divide en distintas fases. Por ejemplo, en primer lugar, desde que tú tienes hiperuricemia ya empezó la historia natural de la enfermedad, pero la hiperuricemia puede ser asintomática en la mayoría de los casos, hasta que supera los umbrales para producir síntomas. O sea, que sobrepase más de 7 miligramos en hombres y 6 miligramos en mujeres. Aunque, o sea, esto no es específico, vaya a la literatura. O sea, yo les diría a ustedes como consejo que para ver un valor se guíen de los laboratorios, pero varían las literaturas. Con el paso del tiempo, ya después de la elevación del ácido úrico, se puede generar artritis aguda con manifestaciones o dolor de inicio súbito y signos y síntomas con predominio en la noche. Aquí en pantalla les dejo un par de tratamientos que se suelen utilizar. Sin embargo, o sea, cuando esto pasa de manera, cuando se agudiza un periodo, como que suele pasar un cierto tiempo y eso genera que se vuelva asintomática. Sin embargo, cuando se vuelve asintomática y ya no produce dolor, el problema es que va a evolucionar los tofos, porque los tofos no evolucionan de que en una semana, o sea, literalmente eso puede pasar en meses hasta años, y eso ya genera cambios permanentes. Bueno, sin embargo, o sea, sí existen distintas complicaciones. Ustedes ya lo vieron en fisiopato, en renal. ¿De qué o cuál es la etiología más frecuente de los cálculos renales? De sanatorios. ¿Ok? ¿Qué otras etiologías se acuerdan de los litos renales? O, ¿perdón? Pues, ¿Ok? También se puede por ácido úrico, ¿no? Los litos de ácido úrico también pueden condicionar, digo, la gota o el exceso de ácido úrico puede generar nefrolitiasis, urolitiasis, y las complicaciones de eso, pues ya literalmente sería una ¿cómo es esta madre? nefrolitis. Nefrosis, perdón, de lo que hidronefrosis, de un cálculo, o sea, un cálculo de ácido úrico puede comprimir al pelvis, renal y se va a dilatar todo, que eso genera hidronefrosis, que sería una de las peores complicaciones de, o sea, secundario a comer un chico de estas madres, vaya. Aquí en pantalla entonces están viendo la imagen de las distintas fases, pero traté de resumirla. Bueno, el diagnóstico, pues literalmente, o sea, hay varias formas de hacerlo. Pues midiendo el ácido úrico, haciendo un eco, una radiografía, también funcionando como tal la articulación. Y pues así es como se establece el diagnóstico de esto. Aquí están viendo en un estudio, o sea, los cristales de ácido de urato monosódico. Bueno, y manifestaciones o en laboratorio, ¿cómo se ve? Pues elevación de ácido úrico, leucocitosis y ya, por ejemplo, por aquí está. En una radiografía, así vemos a los tofos, vaya. Esta imagen, me parece que aquí me equivoqué porque no son de gota. Es que esta presentación la hice, o sea, hace como 1 año y medio o 2 años. Pero igual se las paso para que la revisen. Que esto creo que corresponde más a artritis seronegativa. Osteoartritis. Bueno, y de tratamientos, esto no tiene los fines de esto. Ok, yo les tengo un par de preguntas. Entonces, ¿alguien sabe cuál es el sitio de reacción del fármaco alburinol? Santinoxidasa. Ajá, que si recordamos, eso está en la vía de las purinas, ¿no? Si tú inhibes la xantinoxidasa, inhibes que se genere xantina y después el ácido úrico, ¿no? Bueno, ¿cuál era el tipo de articulación
en la artritis gotosa aguda, o sea, articulación presente ante acción. Podagra. Esto era lo de podagra, que nos referíamos. Y la deficiencia congénita de la enzima se conoce como síndrome de Lesch-Lison. Santina oxidasa. No. Es la Ajá. algo así. Ok, hidroxiguanina, hidroxil, esa madre, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son los nucleótidos purínicos? Adenina y guanina. Adenosina y guanina, ¿no? Y ya pirimidínicos, pues otros, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los valores normales de ácido úrico en mujeres? Menos de 6. Recuerden, depende de la literatura. Sin embargo, o sea, que sí. Esos son algunos de los valores normales. Bueno, y pues estas son las referencias que utilizaron hace un año y medio. ¿Hay alguna duda de artritis gotosa y artritis reumatoide? Bueno, pues yo creo que de mi parte es todo, somos colegas. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy. No. Sí, es que tengo que hacer. Pero es no, déjenles pongo un cartón. Entonces, ¿Qué les puede servir? ¿Quieren que se los ponga o se los No, paso? sí, no, sí. Bueno, de reuma. Igual se lo puedes usar, Simón. Sí, dame. Pues pasemos. A ver, pero tú conmigo. Yo contigo. Ay, güey. A ver, pues tú conmigo. No sé nada. Donde me gane. No te lo voy a perdonar. No te lo voy a perdonar. ¿Cómo te llamas? Francesco. Mejor con él. Ah, para que sí se la perdone. Pues es que siento que Ah, ya sí, lo no te vio. perdono, no te preocupes. Sí. Bueno, ya lo voy a poner. ¿Cómo fue eso? ¿Pero cuándo fue eso de qué? Lleva 4 semanas que no me cerraba. ¿En dónde? Pues ahí creo. No, tonta, pero ¿dónde te lo hiciste o cómo? ¿Por dónde? Adorno. Ah, Metí la mano para que no se me cayera. Y me